El santo del día, 15 de julio. Para este día 15 de julio hemos seleccionado hablar de San Buenaventura de Bagnoregio. Juan de Finanza, también conocido como Buenaventura de Bagnoregio, en italiano Bonaventura di Bagnoregio o Buenaventura, fue un místico, filósofo y teólogo franciscano, obispo de Albano y cardenal italiano que participó en la elección del Papa Gregorio X. Juan de Fidanza, que luego adoptó el nombre de Buenaventura, nació alrededor del año 1218. Algunos datan su nacimiento en este año y otros en 1221. La tradición dice que en su niñez había sido afectado por una grave enfermedad y ni siquiera su padre, que era médico, esperaba ya salvarlo de la muerte, pero su madre entonces recurrió a la intercesión de Francisco de Asís, que había sido canonizado hacía poco, y Buenaventura se curó. Entre 1236 y 1242 cursó artes en París, consiguiendo en ellas el magisterio. En 1243 entró a la orden franciscana y allí cursó teología. En 1248 ella era bachiller bíblico y para 1250 fue sentenciario, logrando finalmente en 1253 el título de maestro. Su tesis llevó por título Cuestiones sobre el conocimiento de Cristo. La oposición de algunos de los profesores de la Universidad de París contra los franciscanos perturbaron la paz de los años que Buenaventura pasó en esa ciudad. El líder de los que se oponían a los franciscanos era Guillermo de Saint-Amour, quien criticó a Buenaventura en una obra titulada Los peligros de los últimos tiempos. Este tuvo que suspender sus clases durante algún tiempo y contestó a los ataques con un tratado sobre la pobreza evangélica, con el título de Sobre la pobreza de Cristo. El Papa Alejandro IV nombró a una comisión de cardenales para que examinasen el asunto en Anagni, con el resultado de que fue quemado públicamente el libro de Guillermo de Saint-Amour. Fueron devueltas sus cátedras a los franciscanos y fue ordenado el silencio a sus enemigos. Un año más tarde, en 1257, Buenaventura y Tomás de Aquino recibieron juntos el título de doctores. En 1257, Buenaventura fue elegido superior general de los frailes menores. Cuando se le confió el cargo de superior general, pronunció estas palabras: Conozco perfectamente mi incapacidad, pero también sé cuán duro es dar coces contra el aguijón. Así pues, a pesar de mi poca inteligencia, de mi falta de experiencia en los negocios y de la repugnancia que siento por el cargo, no quiero seguir opuesto al deseo de mi familia religiosa y a la orden del sumo pontífice, porque temo ponerme con ello a la voluntad de Dios. Por consiguiente, tomaré sobre mis débiles hombros esa carga pesada, demasiado pesada para mí. Confío en que el cielo me ayudará y cuento con la ayuda que todos vosotros podéis prestarme. La orden estaba en ese momento desgarrada por una división con los franciscanos que se denominaban espirituales y los que se denominaban relajados. Los espirituales seguían las ideas del abad Joaquín de Fiore. Estos tenían una visión trinitaria de la historia. Sostenían que el Antiguo Testamento era parte de la era del Padre, que el Nuevo Testamento era parte de la era del Hijo y que en ese momento había llegado la era del Espíritu. Mientras que la era del Padre estaba marcada por la libertad positiva a costa de la libertad negativa, y la era del Hijo por la libertad negativa a costa de la libertad positiva, la era del espiritual traería la concurrencia de ambas en la libertad plena. Esta nueva era habría sido inaugurada por Francisco de Asís, que había llegado a la unión total con Dios en una nueva forma de monaquismo, distinta de los anteriores. Además,
coincidiría con la aparición de un libro que exponía sus doctrinas y que fue falsamente atribuido al beato Juan de Parma, que era quien había retirado del gobierno de la orden en favor de Buenaventura. Este se trataba del Evangelio eterno, predicho por el libro del Apocalipsis. Los espirituales por eso predicaban una severidad inflexible de la regla original, mientras que los relajados pedían que se mitigase. Buenaventura, entonces y ante la amenaza de anarquía, se vio obligado a sostener que la historia es una y que Cristo es la última palabra de Dios. Sin embargo, y ante la necesidad de reconocer en Francisco cierto devenir de la Iglesia, aceptó que existe el progreso. El nuevo monarquismo de Francisco no consiste en una ruptura con el viejo paradigma, sino en su propia extensión. Escribió por eso una carta a todos los provinciales para exigirles la perfecta observancia de la regla original y la reforma de los relajados, pero sin caer en los excesos de los espirituales. Asimismo, en el primero de los 5 capítulos generales que presidió, presentó una serie de declaraciones de reglas. Las mismas fueron adoptadas y ejercieron gran influencia sobre la vida de la orden, pero no lograron aplacar a los espirituales. A instancias de los miembros del capítulo, Buenaventura empezó a escribir la vida de Francisco de Asís, Tomás de Aquino, que fue a visitar un día a Buenaventura. Cuando éste se ocupaba de escribir la biografía, le encontró en su celda sumido en la contemplación. En vez de interrumpirle, se retiró diciendo: «Dejemos a un santo trabajar por otro santo». Escribió primero la leyenda mayor y luego redactó de un modo más conciso y claro la leyenda menor. El término leyenda, en latín, no se refiere, como en español, al fruto de la fantasía, sino al contrario, aquel texto oficial que leer. Tras escribir su obra, titulada La leyenda mayor, mandó a quemar el resto de biografías que habían sido escritas antes. Por esto, su libro constituye la fuente de mayor importancia acerca de la vida de Francisco, aunque se manifiesta cierta tendencia a forzar la verdad histórica para emplearla como testimonio contra los que pedían la mitigación de la regla. La tradición cuenta que fue un día a visitar el convento Foligno y cierto fraile tenía muchas ganas de hablar con él, pero no se atrevió por timidez. No obstante, en cuanto Buenaventura partió, el fraile cayó en la cuenta de la oportunidad que había perdido. Echó a correr tras él y le rogó que le escuchase un instante. Él accedió y tuvo una larga conversación con él. Cuando terminaron y el fraile volvió al convento, Buenaventura observó ciertas muestras de impaciencia ante los miembros de su comitiva y dijo: «Hermanos míos, perdonadme, pero tenía que cumplir con mi deber, porque soy a la vez superior y siervo, y ese frailecillo es, a la vez, mi hermano y mi amo. La regla nos dice: los superiores deben recibir a los hermanos con caridad y bondad, y portarse con ellos como si fuesen sus siervos, porque los superiores son, en verdad, los siervos de todos los hermanos. Así pues, como superior y siervo, estaba yo obligado a ponerme a la disposición de ese frailecillo, que es mi amo, y a tratar de ayudarle lo mejor posible en sus necesidades». Buenaventura gobernó la Orden de San Francisco durante 17 años, y por esto a veces se le llama el segundo fundador. En 1273, a la muerte de Godofredo de Ludam, el Papa Clemente IV trató de nombrar a Buenaventura arzobispo de York, pero este consiguió disuadirle de ello. Sin embargo, al año siguiente, el beato Gregorio X le nombró cardenal y obispo de Albano, ordenándole aceptar el cargo por obediencia. La tradición cuenta que, cuando fueron a su encuentro hasta cerca de Florencia, la hallaron en el convento franciscano de Mugello, lavando los platos. Como Buenaventura tenía las manos sucias, rogó a los legados que colgasen el capelo en la rama de un árbol y que se paseasen un poco por el huerto hasta que terminase su tarea.
Solo entonces Buenaventura tomó el capelo y fue a presentar a los legados los honores debidos. Gregorio X encomendó a Buenaventura la preparación de los temas que se iban a tratar en el Segundo Concilio Ecuménico de Lyon, acerca de la unión con los griegos ortodoxos, pues el emperador Miguel Paleólogo había propuesto la unión a Clemente IV. Los más distinguidos teólogos de la Iglesia asistieron a dicho concilio. Buenaventura fue, sin duda, el personaje más notable de la asamblea. Llegó a Lyon con el Papa, varios meses antes de la apertura del concilio. Entre la segunda y la tercera sesión reunió el capítulo general de su orden y renunció al cargo de superior general. Cuando llegaron los delegados griegos, encabezados por el patriarca de Constantinopla, Juan VI Becó, inició las conversaciones con ellos y la unión con Roma se llevó a cabo. Buenaventura murió durante las celebraciones, la noche del 14 al 15 de julio. Ello le impidió ver a Constantinopla rechazar la unión por la que tanto había trabajado. Fue proclamado doctor de la Iglesia en 1588 por Sixto V, mediante la bula Triumphantis Hierusalem. Sus obras. Se pueden dividir la obra de Buenaventura en su periodo de magisterio y su periodo de generalato. Como cualquier maestro en teología, para acceder a la cátedra tuvo que hacer los Commentaria in 4 libros sententiarum. Ya luego, obtenida la cátedra, las Questiones Disputate de Perfectione Evangélica, que recogen la posición de Buenaventura en la disputa contra Amor, las Questiones Disputate de Mysteriori Trinatis y las Questiones Disputate de Ecclesia Christi, es en que desarrolla el ejemplarismo y el iluminacionismo, y finalmente su Brevioloquium. En su periodo del generalato escribe la obra legislativa Constitutiones Narbonenses y los opúsculos espirituales de Sex Alicephraphim, Soliloquium de Triplicivia, de 5 Festivitatibus Peoris Lesu, Lignum Vitae, Vitas Mystica Legenda Maiore et Minor, en que ofrece una visión teológica de la vida de Francisco, intentando conciliar las diversas tendencias que dividían la orden, el Itinerarium Mentis in Deum, que con De Redactione Artium ad Theologiam, y el Breviloquium permite una visión sintética franciscana del saber y de la vida. La Apologia Pauperum, fruto de las controversias sobre la vida evangélica de Abbeville, y que ofrece una justificación teológica del estado religioso y franciscano. Las Calationes de Decem Praeceptis y las Colationes de Septes Donis Spiritus Sancti, que pertenecen a la controversia sobre el aristotelismo, y por último las Colationem in exemerum. Buenaventura predicaba con gran entusiasmo y casi 500 de sus sermones se han conservado, la mayor parte de ellos anotados por sus oyentes. Entre ellos destaca el Unus Magister Vester Christus. Doctrina. La principal fuente doctrinal de Buenaventura es la Biblia, que se encuentra en la base de toda su teología y que interpreta en un sentido principal literal, sin desaprovechar el tropológico, analogico y alegórico. Este saber se contempla con la tradición eclesiástica. Sus principales influencias son Alejandro de Jales y Agustín de Hipona, a quienes se añadan como complementarios Anselmos de Canterbury, Pseudo Dionisio,
Damasceno, Avicena, Avicebrón y principalmente en cuanto mística los victorinos y Bernardo de Medón. Su doctrina consiste en una síntesis entre el aristotelismo que aprendió en la Facultad de Artes con elementos neoplatónicos y agustinianos. Para Buenaventura, la teología y la filosofía son ciencias. La fe se diferencia de la ciencia en que en la primera la causa eficiente solamente es Dios, mientras que en la segunda hay una concurrencia entre Dios y la mente humana que actúan ambas como causas eficientes. Por eso, mientras que la fe es certera, la ciencia es deficiente. Las ciencias filosóficas se dividen en teóricas y prácticas, según su causa final sea conocer o actuar respectivamente. La teología, sin embargo, no puede ser abordada desde una actitud puramente teórica ni meramente práctica, sino que se tiene que abrazar ambos aspectos en una unión que Buenaventura denomina sapiencial. Sí que, no obstante, y mientras que Tomás de Aquino dio un papel preferencial a conocer la verdad, Buenaventura da cierta primacía al bien. La teología, pues, busca el desarrollo moral de uno mismo y la transmisión de una moralidad. Intenta convertir a los enemigos de fe, fortalecer a aquellos cuya fe es débil y deleitar a aquellos cuya fe es plena. La causa formal de una ciencia consiste en su método de proceder. Como la teología busca promover la fe, tiene que proceder por la técnica de la argumentación. Buenaventura sostiene que Dios creó el mundo como causa eficiente, ejemplar y final. Ahora bien, mientras que Tomás de Aquino sostiene que esta creación no es temporal, sino óntica, por lo que se puede dar tanto con un universo finito como uno infinito. Buenaventura, en cambio, piensa que esa postura es una contradicción, por lo que para afirmar que el mundo fue creado también tiene que demostrar que no puede ser eterno. La verdad siempre implica una comparación. La verdad epistémica es la indivisión entre el ente conocido y el conocimiento del mismo, y la verdad óntica consiste en la indivisión entre el acto y la potencia. Todas las criaturas son ónticamente verdaderas en la medida en que actualicen las perfecciones potenciales de su naturaleza, y son ónticamente falsas en la medida en que fallen en hacerlo. Mientras más cumplan con su naturaleza, más verdaderas son. No obstante que Buenaventura admita la predestinación de Cristo como dependiente del pecado, Cristo ocupa un papel de mediación suprema. Como Hijo es medio y lazo de unión entre el Padre y el Espíritu Santo. Como Verbo media entre Dios y las criaturas. Primero, como causa ejemplar. Segundo, como Redentor, porque ha muerto por los pecados de las criaturas. Y tercero, como santificador, porque envía el Espíritu Santo. Junto a Cristo se coloca la Virgen, cuya concepción inmaculada no admite, pero cuya asunción, realeza, mediación universal y cooperación meritoria en la obra de la redención enseña explícitamente. El patronazgo. Los patronazgos. Buenaventura es patrono de diversos lugares. En España es patrón de la localidad de Alcudia de Guadix, Granada, de la isla de Fuerteventura, de Ventancuria, una de las localidades de esa isla, de Moraleja, y de Pedregüer. Alicante. En Colombia es patrono de la ciudad de Buenaventura. En México es patrono de la ciudad de San Buenaventura. En el estado de Coahuila, de igual forma, se le confirió el patronazgo de la comunidad de Huacao. Además, es patrono de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También en Paraguay es patrono en el municipio de Yaguarón, donde las festividades se llevan a cabo desde la semana anterior al 15 de julio y culminan este mismo día.